Planeta 2013 Televisión transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Consultorio 2013. Salud y bienestar. Porque tienes derecho a estar bien informado sobre tu salud. Conducen la psicóloga Militza Fermoso Gómez y el doctor Fernando González Treviño. Consultorio 2013. Profesionales que te escuchan y te orientan. Comenzamos. Hola, muy buenas noches. Qué gusto volverte a ver en este miércoles, inicio de mes, en mes de octubre, con un nuevo tema, con nuevas temáticas, con lo que estaremos trabajando durante todo el mes. Bienvenido a Consultorio 2013, Salud y Bienestar. Soy Militza Fermoso y te presento a mi compañero Fernando. Hola, Fer. Hola, Militza, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas noches. Yo soy Fernando González Treviño y bueno, efectivamente ya estamos en el mes de octubre. Como saben ustedes, mes con mes revisamos un tema, lo revisamos desde diferentes perspectivas y el chiste es de que vengan nuestros todos los expertos y todo esto y que ustedes puedan tener de un tema toda la información, toda la orientación, que para eso está justamente Consultorio 2013. Recuerden que Consultorio 2013 es el espacio y la alternativa de salud y bienestar de www.planeta2013.tv. El tema del día de hoy es un tema muy importante, es un tema de trascendencia porque todos los seres humanos tendremos que pasar tarde o temprano por este proceso, ¿no es así, Mili? Así es un tema que elegimos, que nos va a acompañar durante todo este mes y se llama La muerte, un hecho de la vida. Así es el abordaje de la tanatología que en muchas ocasiones hemos escuchado el nombre, pero que pocas veces nos detenemos a saber exactamente qué significa y qué hace en la vida práctica de cada uno de nosotros, Mili. Exactamente, ¿cuál es su finalidad, como bien dices tú? ¿Cuál es su abordaje? ¿Para qué nos va a funcionar? ¿Para qué nos va a servir? Y bueno, pues al final, si la muerte será un reflejo o un espejo de nosotros, será también un reflejo de cómo hemos llevado nuestra vida. Y desde ahí vamos a fundamentar todo este mes, que nuestros invitados nos irán hablando de cada una de sus áreas, de su expertise. Y bueno, Fer, ¿qué te parece si comenzamos con este tema de tanatología del muerte? Definitivamente, porque hay una cosa muy importante, como les decía yo hace un momento, todos tendremos que pasar por esto, pero además no pasamos nada más de que nos vaya a suceder a nosotros, sino que pasa con seres queridos, con seres que están cercanos a nosotros, o de repente nos enteramos de que hubo una persona, como decimos, que ha dado el paso, que ya trascendió, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que nos está sucediendo a nosotros? Pero además de todo, este estudio de la muerte, de la tanatología y de la terminación de ciertos ciclos, no compete únicamente a la vida, sino a circunstancias, mire. O sea, muchas veces una pérdida de trabajo, un divorcio, o sea, otro tipo de una separación, claro. Exactamente, una pérdida de un objeto muy valioso, en fin, todo eso requiere de un proceso, muchas veces pues es la manera en que yo lo voy manejando, de la manera en que yo voy pudiendo hacer que esto trascienda, que trascienda en mi vida y que no me quede clavado justamente en eso. De todo esto se trata la tanatología. Entonces, yo creo que algo que es muy importante es, Mili, ¿qué es la tanatología? Yo creo que tendríamos que empezar primero como por la definición, ¿no? Pues yo creo que sí. Vamos a comenzar con esto, pero ¿qué te parece si vamos primero a un corte, nuestro corte de introducción, y regresamos con la definición de tanatología? Okay, ¿Les parece? Volvemos en un ratito. Consultorio 2013, Salud y Bienestar. No te desconectes, en un momento regresamos. Si
se trata de salud y bienestar, en Consultorio 2013 tenemos la respuesta a tus dudas. En redes sociales, búscanos en Facebook como Medical Training y en Twitter como TV Medical. O escríbenos a medicaltv@medicaltraining.com.mx. Consultorio 2013, salud y bienestar. Ya estamos de regreso. Consultorio 2013, salud y bienestar. Consultorio 2013. Y bien, ya estamos de regreso aquí en Consultorio 2013 y recuerden que estamos empezando este mes de octubre con un nuevo tema. Es un tema donde vamos a revisar todo lo que son los aspectos de la tanatología, por lo cual hemos decidido ponerle a este programa, a esta serie de programas durante el mes de octubre, la muerte, un hecho de la vida. Bien, y bueno, como decíamos en el corte anterior, no hay como empezar a definir exactamente de qué es lo que estamos hablando, y entonces le preguntaba yo a Militza, ¿qué es la tanatología? ¿Cuál sería su definición etimológica? Ya estoy como cierta maestra, no puedo decir algunas cosas, pero bueno, ¿cuál es la definición etimológica de la tanatología? Bueno, mira, la tanatología está vista desde dos áreas, que es la ciencia y el arte. Entonces, realmente por eso se habla de que es el arte del bien morir. Etimológicamente es thanatos, que significa muerte, y logos, que es tratado. Entonces es el tratado o sentido de la muerte. Claro. En poquitas palabras, ¿no? También hay una definición de la mitología griega, donde thanatos, que es muerte, era la personificación de la muerte no violenta. Este significado, la vida que se escapa, que huye y que libera del cuerpo ya inerte. Así es. Qué bonito, fíjate que es esta parte de trascender, ¿no? Hay que recordar que todo lo que es la filosofía griega y todo esto, algunas causas naturales, ellos lo ponían como deidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veían que la muerte era un hecho en todos los seres que crecían, que tenían un cierto ciclo, y entonces decían, bueno, pues entonces también esta es una deidad. Y de hecho hay mucho del pensamiento mágico religioso, en muchas filosofías dan culto a la muerte, cada quien le da un tratamiento diferente. Ya tocaremos en estos programas, Mili, como por ejemplo la cultura mexicana se burla incluso de la muerte, ¿no? Que bueno, es algo muy bonito, que ya les tendremos una sorpresa preparada por ahí. Estamos viendo esto. Exactamente. ¿Sabes, Fer, que nos platiques algo de antecedentes, dónde surge todo esto? Claro. Bueno, obviamente, como ustedes saben, la historia de estudiar a la muerte o las causas de la muerte llevó a muchas personas que tenían un pensamiento científico y que estaban tratando de retar este pensamiento mágico religioso, ¿no? Quitarlo de la deidad para poder dar como un principio de realidad, una evidencia clara de por qué era la muerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, un médico ruso, que es Elías, no recuerdo mal el nombre, Svechnikov, en 1901, imagínense, ya estamos hablando de hace muchísimo tiempo, considera esto como una rama de la medicina forense. O sea, llegaban a ciertos cadáveres y comenzaban a ver qué era lo que sucedía, cuáles habían sido los cambios que habían hecho que cesara la vida, ¿no? Y entonces, bueno, allí comenzó todo algo muy evidente, porque no tan solo veían en el aspecto clínico, sino que también veían un aspecto médico-legal, que de ahí, fíjense, desde 1901 es cuando comienzan a ver, esta persona sí se murió, pero ¿por qué? ¿Murió de una causa natural, porque algún órgano hubiera fallado, o se lo escabecharon, ¿no? O sea, lo mataron? Entonces comienzan a tomar evidencias que ahorita, bueno, la medicina forense ha hecho cosas maravillosas. De hecho, fíjense que hay cosas tan específicas como la odontología forense.
de hecho, hay un diplomado, ¿no? Maestría. Es la maestría. Es una maestría en odontología legal y forense que justamente toma todas estas evidencias de la que tú nos estás hablando, de toda esta ciencia aplicada a la odontología, el reconocimiento de cadáveres o el reconocimiento a través de los dientes, ¿no? A través de la boca. Y eso está bien interesante. Van a ver en uno de los cortes los anuncios incluso de esta maestría, lo cual invito a que lo tomen porque primero en México y en América Latina. Claro, pero sin embargo, todo esto comenzó, Mili, de alguna manera a evolucionar, hasta que hubo una persona. Ustedes saben que en muchas disciplinas siempre hay el padre o la madre, ¿no?, de una disciplina. Y entonces, así como saben que hay el padre del psicoanálisis, que fue Sigmund Freud, hay también la madre de lo que es la tanatología, el estudio de la tanatología, y entonces es Elizabeth Kubler-Ross, quien aproximadamente en 1958, ya cerca de la década de los 60, entonces comienza a ver que hay un abordaje, una disciplina que le llama tanatología, ¿no? Y entonces, bueno, ella siendo médico psiquiatra y que veía todos estos efectos médicos, psicológicos que pasan tanto en la persona que va a fallecer, que está en una etapa terminal, como en su entorno más cercano, ¿no? Todos sus familiares y todo esto, porque obviamente hay cambios importantes, ¿no? Y entonces ella comienza a prestar atención a todos estos enfermos terminales, ¿sí? Y entonces ella dice, bueno, lo que pasa es que en esta etapa terminal hay que saber y hay que hacer una metodología para saber acompañar y escuchar a estos pacientes, y entonces hace una obra, todo un legado de la tanatología que versa sobre la muerte y el acto de morir. ¿Qué te parece? Hermoso, porque realmente el planteamiento, fíjate, Fer, creo que, y lo estábamos revisando, ¿no?, cuando estábamos preparando el programa, tenemos un gran desconocimiento de la muerte. Poco sabemos de ella, es como todo un tema extraño, incluso hay en familias que dicen, no, de esto no hables, porque sí, claro, es un tabú. Es un tabú porque no la comprendemos, y ver desde el otro lado cómo podemos llevar a una persona, a un ser querido, a una muerte digna, cómo podemos nosotros enfrentarla de una manera sin tanto flagelarnos, ¿no?, por esta pérdida, independiente. No le vamos a quitar ni le vamos a restar el dolor que provoca, pero sí poderle entender de otra manera. Nos puede dar como un panorama bien diferente, bien diferente. Y bueno, hoy propondría que habláramos de este enfoque, pero desde un enfoque como lo maneja el Oriente, la comprensión del Oriente, que hacen una equiparación con lo que el Occidente entendemos de la muerte y que es bien diferente. Entonces me gustaría como que empezáramos como por ahí, ¿cómo ves? Claro, justamente esta parte que se toma, o sea, acuérdense que todo estudio, toda disciplina tiene que tener como fundamentos filosóficos, incluso de culturas, y entonces esta cultura, que ya se hace una cultura, la tanatología, estudia comportamiento, estudia sentimientos, nociones, actitudes relacionadas con la muerte, y entonces estos antecedentes creo que son muy importantes. ¿Cuál es la finalidad de la tanatología? La finalidad de la tanatología es procurar lo que hace un momento les decía, al paciente y a los familiares un bien morir, llevarlos a vivir una muerte digna, con respeto, con cariño, con compasión, incluso de conservar esta dignidad como seres humanos y que podamos despedirnos de la mejor manera. Así es, efectivamente. Algo que es, bueno, lo que pasa es que fíjate, hay algo muy chistoso, ¿no? Normalmente nos preguntamos, ¿qué sé sobre la muerte? O sea, digo, hay veces que dicen, no, pues yo no sé nada. Digo, yo obviamente tengo la carrera de medicina y entonces abordo la muerte desde un punto de vista mecanicista, ¿no? Sé que hay una cese de funciones fisiológicas y entonces, pero en general lo toman como un misterio, ¿no?
Sí, de hecho si nos lo preguntamos nosotros, ¿qué sabemos de la muerte? Y realmente es como, pues que te vas al más allá. ¿Y qué es el más allá? Pues quién sabe, ¿no? ¿Y qué te vas a encontrar? Pues tampoco sé. Y algunos decimos, pues a nuestros seres queridos que ya no están. Pero todo es como bajo un velo de miedo, de incertidumbre hacia dónde va, el más allá. ¿Qué hacemos? Decía mi hermana en una ocasión, no, es estar en una nube con un arma, ¿no? O sea, es como exacto, como cada quien lo pueda entender, pero al final tenemos dos opciones y que todos entendemos, así que hay dos opciones. Una, que vamos a morir, eso sí nos queda clarísimo a todos. Bueno, ¿no? Sí, esa es una certeza. Esa es una certeza sí. Y que es incierto. Que no Ajá. sabemos cómo, cuándo y cómo será. Claro. Para eso hay que prepararnos para ese momento, para el cómo y en dónde será. Así es. Y bueno, aquí yo creo que una cosa que es como muy importante es, fíjate, hay que hacer como una comparación. Yo te propongo, Mili, que tú hagas la revisión de cómo la toman en Oriente. Okay. Y yo cómo la toman en Occidente. Bueno. ¿Qué te parece? Porque, fíjense, realmente si nosotros recordamos, ahí voy otra vez al cine mexicano. Va. Pero si recordamos el cine mexicano, toda la época de oro, cada vez que había una escena de muerte o de velorio, ¿cuál es la primera imagen que se te viene de estas películas? La viuda llorando así a grito pelado. ¿Y cómo está vestida? ¿No? Completamente de negro, exacto, tapada la cara. Exacto. Y aparte había una serie de rituales, o sea, por ejemplo, las viudas no podían vestirse durante 7 años, creo, no podían vestirse de color, o sea, tenían que estar vestidas de negro para que se identificara que eran viudas. Es parte cultural. De ahí la viuda alegre, ¿no? Exactamente, o sea, vestida de negro y dándole vuelo a la hilacha, ¿no? Pero bueno, ok, otra, tenían que tapar los espejos, no se podía escuchar música, y aparte todo era, y normalmente, ¿qué te dicen? Es una pérdida irreparable, ¿no? Entonces yo ya no tengo opciones de vida estando en vida, ¿no? Sí, que también era morirse uno. Claro, y entonces, y es como muy curioso porque finalmente la cultura mexicana retaba esos paradigmas, ¿no? Y decía, no, a ver, perdón, el muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿no? Y entonces se tomaba muy a mal esto, obviamente, ¿por qué? Porque había un desconocimiento de la muerte y un desconocimiento de esta trascendencia, ¿no? Entonces siempre se toma como una pérdida, como algo terrible, no se toma como algo de trascendencia. Y de hecho nos prometen algunas religiones la resurrección, ¿no? No entendiéndose espiritualmente la resurrección, sino muchos esperan de verdad volver a ver a sus familiares. Claro. Eso es un hecho, ¿no? Pero de hecho hay una cita muy bonita del libro, ¿no? Del libro tibetano. No sé si quisieras compartirla. Sí, claro que sí. Bueno, también invitándolos, muchas de las frases que vamos a sacar para este programa y para este mes, es un libro que de verdad es hermosísimo, que es un libro que te invito a que lo busques, a que lo lleves. En lo personal, te lo platico, en 2 procesos, en 2 duelos muy fuertes de vida que yo tuve. Este libro me acompañó y este libro fue como este soporte, este bastón o este remanso al corazón. Y te invito a que lo busques, es el libro tibetano de la vida y de la muerte, que realmente es maravilloso el libro, y esto es lo que también vamos a estar compartiendo contigo. Y bueno, en este libro hay una frase que dice: morimos sin estar preparados para la muerte, por lo tanto, vivimos sin estar preparados para la vida. Vamos a ir a un corte y regresamos. Consultorio 2013, salud y bienestar. No te desconectes, en un momento regresamos. Ven este 18 de septiembre a nuestro grupo de crecimiento, Conciencia Femenina, Mujeres en Transformación. Este es un espacio nuevo para mirarte de una manera diferente. Explora en compañía de otras mujeres como tú, tu interior, y descubre lo que verdaderamente sientes, piensas, quieres, anhelas.
desde un espacio de respeto, apoyo, compromiso, confidencialidad y contención. ¿Te gusta el rumbo que tiene tu vida? Nunca es tarde para comenzar a diseñar tu proyecto de vida. Te invitamos a nuestro curso Los planes para el resto de tu vida. Es un taller que te ayudará a encontrar cada uno de los puntos que tú requieres para que hagas un gran proyecto de tu vida. Próximas inscripciones, infórmate. Ya estamos de regreso. Consultorio 2013, salud y bienestar. Bien, ya estamos de regreso aquí, fuimos a un corte muy breve, estamos en el mes de octubre iniciando tema. Recuerden que el tema que estamos tratando ahorita es abordar a la muerte, es la tanatología y es la muerte, un hecho de la vida. Entonces, seguramente si tú tienes ahorita un duelo no resuelto, o alguien que esté pasando por esto, yo te pido que por favor le hables por teléfono, le digas, lo invites al programa. Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es entrar a internet, poner www.planeta2013.tv y que vean justamente Consultorio 2013 para que nosotros podamos darle este tipo de orientación. Estamos dando en este programa ahorita una visión general de lo que es la tanatología y en programas posteriores tendremos invitados especiales que son, especialistas, valga la redundancia, en el tema y que nos pueden dar muchos tips y mucha orientación de cómo pasar este tipo de situaciones que finalmente todos alguna vez en la vida tendremos que pasar por ello. Exactamente. Y bueno, estábamos comentando la diferencia entre un enfoque oriental y un enfoque occidental con relación a la muerte. Fernando nos estaba compartiendo la parte del occidente, cómo lo estábamos entendiendo, cómo lo revisábamos. Y una pregunta, Fer, ¿qué nos hace a nosotros no entender la muerte? ¿Por qué tanto miedo o tanto misterio hacia la muerte? Claro, obviamente lo que pasa es que hay que recordar que la cultura occidental está mucho más materializada, entonces tenemos un fundamento mucho más material, mucho más apego a cosas materiales, ¿no? Entonces nosotros podemos observar una sociedad realmente obsesionada con la juventud. Acuérdate que hay muchos tratamientos para la eterna juventud, ¿sí? Que es, una de las grandes obsesiones, no nada más del occidente, sino de todo el mundo, el mantener este tipo de vitalidad. Claro. Obviamente, acuérdense que el sexo vende, entonces estamos muy obsesionados con el sexo, ¿sí? Y sobre todo con el poder. Entonces, cuando estamos de alguna... Y te acuerdas que yo lo había comentado una vez que vino Miriam, ¿no? O creo que fue Clara Herrera. Y les decía yo, el mundo se mueve, o por lo menos el mundo occidental, por donde se quiere comenzar a mover, es justamente por tres cosas, ¿no? Por poder, por dinero y por sexo, ¿no? Entonces, pues todo este tipo de cosas, de alguna forma, tenemos que entender que esto nos obsesiona y entonces no nos permite comenzar a pensar en nosotros, en cómo conducimos nuestra vida. Y si no pensamos en eso, como tú decías hace rato, pues mucho menos vamos a entender la muerte, ¿no? Y no vamos a entender este proceso fisiológico y espiritual como un proceso de trascendencia, ¿no? Ese es el primer punto. Y otro es que tenemos una visión a muy corto plazo. No nos detenemos a pensar en las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Entonces, hay muchas personas, sobre todo cuando se está gozando de la juventud, de mucha energía, de mucho poder y en muchas ocasiones del dinero mucho poco que haya, para invertirlo pues en disiparnos, en divertirnos, que no está mal. Claro. Hago la aclaración, no es que estemos en contra de ello, pero tampoco se le está dedicando tiempo a ver pues quién es uno, ¿no? ¿Y mañana qué, no? ¿Y mañana qué es lo que voy a hacer? Hay muchas personas ya muy grandes que dicen, es que tienes que ahorrar para el futuro, tienes que ver por tu vejez, pero uno no lo ve. O sea, yo nunca me voy a enfermar, punto número uno. Que de hecho, por ejemplo, una de las características de esto, Mili, que a mí me llama mucho la atención, es por ejemplo, Salvador Dalí. Ajá. No sé si ustedes lo recuerdan, pero Salvador Dalí, un extraordinario pintor, ¿sí? Surrealista totalmente.
un verdadero genio, sus obras son maravillosas, pero entonces él hacía declaraciones que lo hacían parecer loco y decía, yo soy inmortal y nunca me voy a morir. Entonces no comenzó a aceptar los procesos de vejez y entonces realmente podía enloquecer y psicotizarse porque no aceptaba que su cuerpo estaba cansado y tenía que trascender, ¿no? Entonces es como el típico ejemplo de por qué en Occidente no podemos entender la muerte, ¿no? Claro. Y al final, para poder comprender la muerte, pues de entrada tendríamos que entender la vida, ¿no? Sí, claro. Y a veces es la tarea más difícil lo que estás diciendo. Exacto. En vida, entender lo que hoy soy, mi trascendencia en vida, para poder entonces seguir trascendiendo. Fíjate que, bueno, al menos yo se los dejo así como de tarea para que se lo queden. Un viaje por la vida y por la muerte. Al final, Fernando, creo que este cuerpo que tenemos es un cuerpo prestado, es un estuche que nos dieron para poder pasar por aquí. Es como un vehículo, ¿no? De hecho lo es. Es un vehículo nada más pues es el equipaje que te correspondió y vámonos, o sea, es la única forma en esta estructura material para poder vivir esta experiencia material. Así es. Al final, nada más. No somos solo esto. Creo que al fin hay mucho más allá que es lo valioso de entender. Claro. Que no solo, porque fíjate, lo leíamos en el libro, ¿no? Muchas veces creemos que somos el nombre que nos pusieron, la profesión que tenemos, la mamá de, el papá de, la esposa de, el esposo de, los hijos de, y todo esto creemos que es como lo que somos. Sí, no. Y que si al final me quitan mi nombre, pues no voy a dejar de ser yo. Sí, bueno, de hecho ha pasado, ¿no? Con artistas que de repente dicen, yo registré tu nombre y no lo puedes usar, ¿no? Se les quitan el nombre. Pero eso, no por eso dejan de ser esas artistas. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Exacto. O, por ejemplo, muchas personas que te exigen, digo, me ha pasado mucho, sobre todo, tú sabes, en el ambiente de la salud mental, como... ¿Cómo se mueve esto? Sí, pero yo soy el doctor, ¿no? Y en la calle te dicen, oiga, joven, ¿no? Oiga, señor. Pues sí, porque no traes cargando el título, Claro, o sea, eso es un hecho. Exacto. Eso es lo que hay que ver, que ciertas circunstancias no tienen por qué definirte, ¿no? Y otra cosa también que es como muy importante es de que, pues esto es científico, lo que estamos diciendo es científico. Finalmente, somos energía y dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si somos energía, nosotros nos transformaremos en otra manifestación de energía, como, híjole, hay muchísimas teorías. Hay gente que jura que trascendemos, por ejemplo los hindúes, ¿no? Que dicen, tú vas a reencarnar, creen en la reencarnación, creen que esta energía va a encarnar en otro cuerpo. Si te portas mal, vas a ir a una casta inferior. Si te portas bien, vas a ir a una casta superior. Si te portas realmente mal y eres un desgraciado, vas a reencarnar en un animal. Si te portaste muy bien, igual y reencarnas en una vaca, ¿no? Porque es una deidad. Exacto. Entonces, imagínate que no tenemos, yo por lo menos siento que no tengo la preparación como para poder refutar eso. Sin embargo, grandes masas de gente se mueven en base a esas creencias. Exactamente. ¿No? Exacto. Y creo que una pregunta muy que incluso se puede poner hasta en la mesa de trabajo, ¿no? ¿Tú crees que hay vida después de la muerte? Claro. Bueno, yo en lo particular espero, no es que yo lo crea, espero que no. ¿Por qué? Porque no puedo con esta como para que me den otra. Para que me den otra, para que me regalen otra. Les digo, digo, vamos, estoy bromeando, definitivamente sí, claro. Lo que pasa es que sería como muy difícil, porque normalmente estas opiniones son subjetivas. Exacto. Y es en base a creencias. Y hay que acordarnos que todo aquello que nosotros no le podemos dar una explicación científica, y científica me refiero a que podamos hacerla reproducible y repetible, entonces pues a todo lo demás va a caer en el terreno subjetivo. Exacto. Necesariamente. Entonces, pues sí, no podría decirlo.
Hay incluso una infinidad de películas en donde hablan de, por ejemplo, que regresaron de la muerte, ¿no? Hay una con Matt Damon buenísima, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero en donde él por ejemplo habla con los muertos, y hay una chica periodista francesa que se muere en un tsunami y regresa, pero entonces vio muchas cosas, entonces dice, oye, si yo regresé, yo sé que hay algo más allá de, ¿no? Fíjate, Mili, que esto es muy importante porque pusiste algo en la mesa muy interesante. Fisiológicamente se sabe que a ciertas concentraciones de dióxido de carbono en el cerebro y a la deprivación de oxígeno, entonces hay una serie de evocaciones de imágenes mentales que nosotros pudiéramos llegar a interpretar en un momento dado, como que vi la luz en un túnel, vi a familiares que ya han trascendido, que me estaban esperando y que por algo regresé. ¿Qué te parece? Pues es que mira, y ha sido tema como de mucho debate, porque efectivamente a nivel científico, como tú dices, igual y no hay cosa que lo esté comprobando como tal, ¿no? Pero sin embargo, desde un lado más espiritual, si lo queremos llamar así, creer que existe una vida después de la muerte nos da la oportunidad de decir, puedo seguir, o sea, me da la tranquilidad, tal vez hasta la seguridad de que puedo, de que esta experiencia la puedo prolongar o la puedo continuar de otra manera, en otra estructura, pero la puedo continuar. Y justamente en la filosofía tibetana, ellos lo que dicen, ¿no? O sea, si vas a continuar en otra vida con tu experiencia y con lo que te corresponda aprender en esta otra vida. Claro. Porque al final estamos viviendo esta experiencia meramente como un aprendizaje. Así es. Y hay quienes incluso dicen que esto es porque que la vida, la que estamos entendiendo nosotros, es meramente karmática. Que para poder trascender como de forma espiritual, tenemos que vivirla porque no aprendimos la lección. Claro. Entonces, también es como otra lección sota, decir, híjole, que sí tengo que hacer bien como para no regresar a este mundo tan extraño, ¿no? Y fíjate, Miri, que ya te metiste en la parte oriental. No, te metiste en la parte oriental porque ya hablaste de una palabra que también de repente lo utilizamos, a lo mejor no tenemos como el concepto, pero hablaste de karma. Y ya ves que en esta filosofía o en las filosofías orientales hablan de karma y dharma, ¿no? Así es. No sé si pudieras darnos como una orientadita al respecto. Vamos, no soy una experta en esto, pero bueno, yo lo que entiendo, ¿no? Y que estaría padrísimo que igual alguien nos acompañe con el tema. La parte karmática es como por lo que yo entiendo, es como los errores de lo que tienes que aprender. O sea, estos aprendizajes que se te han quedado en la vida y que tienes que aprenderlos o trascenderlos. Y la parte dharmática son como los regalos de lo que hiciste bien. Totalmente. ¿No? En pocas palabras, es decir, si no aprendiste la lección de primero de primaria, pues no vas a pasar a segundo de primaria, así de sencillo. ¿No? Te vas a tener que regresar a primera primaria hasta que repitas la lección y aprendas la lección y entonces puedas continuar. Claro, totalmente. Y bueno, al menos a mí esto me deja como mucha responsabilidad de evaluación de qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien, qué debo de aportar, realmente tengo que aportar algo a los demás, o estoy dejando algo positivo, o no estoy haciendo nada. Sí me lo deja a mí de tarea, no sé a ti y a ustedes qué les significa todo esto, ¿no? Oye, bueno, entonces dime, ¿cómo se hace este examen de vida? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer en un momento dado para hacer este examen de vida? O sea, ¿qué metodología o qué preguntas o cuáles son las acciones que yo tendría que hacer? Como proceso de vida. Pues tener un sentido de vida. Sí, sería como por ahí. Sí, o sea, claro, sí, tener claro tu sentido de vida. O sea, de verdad no estamos aquí como para emperifollarnos o para, como tú dices, sí está dentro de este sentido la diversión, pero no la vida toda es diversión. Exacto. O no está toda la comodidad y que padre que te la puedas dar, pero no implica que todo sea este nivel hedonista, por ejemplo, ¿no? Por un punto. Y otra, esta oportunidad de dar cambios y de prepararte con mayor precisión para el último momento. Claro.
tener esta conciencia, como tú, como bien lo decías, o sea, igual estás tan joven que no te has dado cuenta que va a llegar un momento en que tengamos que decir adiós. Exacto. Y qué bonito que podamos decir todos los días, en total y absoluta conciencia, adiós, porque pues no sé si al ratito ya no esté. Exacto. O ya no te vea. Exacto. Y que es parte del gran tema del duelo que ahorita lo vamos a revisar, Ok. ¿no? De los procesos de duelo. Bien. Otro punto, Fer, que la tanatología tiene varios objetivos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tiene varios objetivos. Oye, ¿qué te parece si lo vemos? Regresando al corte. Ajá. Sí, vamos a un breve corte y regresamos. Consultorio 2013. Salud y bienestar. No te desconectes, en un momento regresamos. Si eres odontólogo, tú te puedes especializar en un área legal. Utiliza tu práctica odontológica con fines de documentación. Inscríbete a la única maestría en odontología legal y forense. Próximas inscripciones en septiembre del 2012. Diplomado en Neurodesarrollo y Terapia Infantil. Conoce el desarrollo de las funciones psicológicas del niño, sus alteraciones en el aprendizaje escolar y los tratamientos y enfermedades psicológicas y neuropsicológicas de niños preescolares, escolares y adolescentes. 120 horas especializadas para ti. Ya estamos de regreso. Consultorio 2013. Salud y bienestar. Bien, y ya estamos de regreso aquí en Consultorio 2013. Tema: la muerte, un hecho de la vida. Estamos viendo todos los antecedentes de la tanatología. Recuerden que este programa ustedes después lo pueden volver a ver para que los invitados que son especialistas en el tema en las siguientes emisiones, ustedes ya tengan un antecedente y podamos estar hablando prácticamente el mismo idioma, ¿no? Pues muy bien, entonces seguimos con esto y yo creo que ahorita, Mili, tendríamos que hacer como, ¿cuáles son los objetivos de la tanatología? O sea, exactamente cuáles son las áreas que de alguna manera o hay que ponerles atención y que vamos a intervenir, que vamos a llegar y decirle a las personas, no sé cuáles son esas áreas, ¿no? Okay. A mí me gustaría que las revisáramos y mira, la primera es, tenemos que poner atención a esta parte del sufrimiento psicológico. ¿Cómo es esto? Es toda la interpretación de lo que hemos estado ya hablando, de lo que le ponemos a la muerte. Uh-huh. ¿No? Esta pérdida, este dolor, todos nuestros recuerdos. Es revisar cómo estamos recibiendo este esquema de la muerte. Claro. Que por eso era para nosotros importante como distinguir entre lo que una filosofía oriental nos puede aportar, uh-huh. Porque efectivamente ellos aportan una idea hacia la muerte muy sanadora, uh-huh. Y que de este otro lado la entendemos como muy destructiva o muy terrorífica. Claro. Creo que se quedó como pendiente y me gustaría nada más comentarlo, ¿no? Para el Tíbet, en tibetano, de hecho, la palabra cuerpo quiere decir algo que se deja atrás. Uh-huh. Entonces, fíjate que como el impacto que tiene esta palabra. Sí, no, por supuesto. Sí es, de verdad, solamente un cascarón que lo puedes dejar para que tú puedas continuar. Claro. Entonces, trabajar toda esta parte de la atención al sufrimiento psicológico. Claro. ¿De qué nos acompaña este sufrimiento? Pues desde nuestros conceptos que tenemos de la muerte, de lo que hemos escuchado, de lo que vimos. Si revisamos que entonces la mamá sufrió eternamente porque el papá no... O sea, no sé, ¿cómo fuimos construyendo todas estas ideas, sí, o estos constructos sobre la muerte? Por supuesto que de entrada hay que empezarlos como a desmitificar o a empezar a trabajar con ellos para que la persona entienda qué es la muerte. ¿No? Otro objetivo, Fer. Espérame, por lo pronto hay un mosco que va a entender lo que es la peleando muerte, sí. O sea. Así sigue aquí.
ustedes disculparán. En fin, solamente es un... Sí, es pero finalmente él también va a trascender ahorita si me sigue molestando. Bueno, ok, hay otra cosa. Fíjate que también los enfermos y sus relaciones significativas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que darles atención, porque también ellos tienen que ver, o sea, muchas personas ruegan porque la persona no se vaya, ¿no? O sea, eso es como muy fuerte. Sí, claro. O sea, no sé tú qué me podrías decir al respecto, porque también es un abordaje diferente al enfermo terminal, a los familiares o a las relaciones significativas del enfermo, ¿no? Es totalmente diferente. Sí, pero este es un tema de apego. Claro. Meramente de apegos. Fíjate que es como, ¿entendés? Somos a veces muy egoístas. De lo estoy viendo sufriendo, sé que él ya vivió, ya disfrutó, que continúe su camino. Claro. Y desde este otro lado, como familiar, no te vayas, por favor. Claro, no, O bien, desde el lado del enfermo, todavía como este deseo le deposité tanta confianza a mi cuerpo, le puse tanta confianza a mi mente, que ahora ni cuerpo ni mente me están funcionando. ¿Cómo me despido de estas dos partes? Claro. Que como hace rato le decíamos, lo significamos todo, le simbolizamos todo, nuestra pertenencia y nuestro valor a este cuerpo, a este nombre, a este título, y hoy me tengo que despedir de todos ellos. Claro, por supuesto. Ahora, fíjate, Mili, que también hay otra área de atención que es muy importante y que es el dolor físico. Porque normalmente estamos pensando en pacientes terminales que algunas enfermedades son con procesos dolorosos, o sea, fisiológicamente el dolor es inaguantable. Entonces, por esto es que se han abierto todas estas clínicas del dolor, justamente para poder poner atención a esta área. El dolor físico es algo que ayuda a la persona a estar tranquila para que pueda dar este paso de trascendencia, ¿sí? Y que no muera con tanto dolor. Exacto. ¿No? Entonces, esto ¿Qué es muy el objetivo de la importante. taumaturgia? ¿No? El bien Claro, morir. el bien morir, pero también estamos abordando desde el punto de vista físico, ¿no? Físico, claro. Ahora, obviamente hay como muchos cuestionamientos, dependiendo de la espiritualidad de cada quien, hay un sufrimiento espiritual, ¿no? Porque obviamente, por cultura es, te portaste bien, te vas al cielo. Y si te portas mal, te vas al todos lados. Te fuiste y te divertiste. Te vas al infierno. No, sí, pero entonces te vas a ir al infierno porque te portaste mal, y entonces allá en el Averno, qué barbaridad, y es el sufrimiento eterno y todo esto, ¿no? Que es donde uno comienza con estos cuestionamientos, ¿no? Ok, si yo trasciendo y entonces voy a reencarnar, ¿por qué me dices y me amenazas con que me voy a ir en una vida eterna al infierno? Entonces, ok, me regreso o me quedo allá, ¿no? Exacto. En fin. Pero bueno, es esta parte del sufrimiento espiritual. Y que este sufrimiento sanaría mucho con lo que hemos estado platicando si entendemos que la única realidad que tenemos es nuestro ahora. Claro, por supuesto. Y que de alguna manera, yo aportaría que todas las disciplinas espirituales que ustedes de alguna manera estén practicando, que vayan en el sentido de trascender, o sea, en el sentido de que voy a crecer en esta parte espiritual, ¿no? Y que seguramente desde su disciplina espiritual habrá quien les pueda dar como este sostén, como este soporte, ¿no? Que sería como muy importante, ¿no? Exactamente. Y comprender que en cada segundo estamos muriendo. De hecho, desde que estamos gestándonos, ya estamos muriendo. Claro. Entonces, si comprendemos que cada segundo en nuestra vida es un paso más a una experiencia, pero un minuto menos de vida, al menos para mí cambia un poco el concepto. Al menos para mí le da un giro de decir, ok, sí, efectivamente, cada segundo que me estoy muriendo. Claro. Entonces ya no hay como tanto sufrimiento, creo. Sí, no, totalmente cierto. Ahora, otro punto que hay que y fíjate que esto es también ya de tipo legal, Mili, yo no lo sabía, pero un área de atención también que es muy importante es cuáles son tus últimas voluntades, ¿no? Porque hay personas que dicen, a ver, yo quiero que con mi cuerpo hagan
que lo incineren o que se donen los órganos. Que se donen los órganos o que me entierren, no quiero que me incineren, o quiero que pasen las cosas de tal o cual forma. Y entonces sí hay que darle la seguridad de que las personas que quedan o las personas que van a atender esos momentos puedan cumplir, digo, en la medida de lo posible, esas últimas voluntades. Exacto. Y digo en la medida de lo posible porque mira, yo he tenido casos en donde dicen, bueno, cuando me muera quiero que me incineres, y entonces lleves mis cenizas primero a la Virgen de Lourdes a Francia, y después te los llevas al Vaticano para que las bendiga el Papa, y de allí te los llevas a la Virgen de Rusia que está en no sé dónde, y de allí, o sea, y uno con la deuda que no sabes cómo pagar el cajón, ¿no? Entonces dice uno, oye, pues sí, o sea, serán tus últimas voluntades, pero francamente no son factibles, ¿no? O sea, no las puedo realizar. Y también muchas veces es como poner este límite y este principio de realidad, decir, a ver, haré lo que esté en la medida de mis posibilidades, pero pues tampoco me pidas la urna de oro porque pues no la tengo, ¿no? Entonces, bueno, es esta parte. Y también creo que también se va esta voluntad, es decir, híjole, y que entraríamos en un tema muy, muy complejo, pero no lo vamos a tocar en este programa, que es la eutanasia. Claro. Este derecho de decir, ya no, lo viví, ajá, ya lo disfruté, me encantó la vida, pero me toca decir bye. Ajá. ¿No? Yo creo que esto lo podríamos tocar con el tanatólogo, Así la es, parte de la eutanasia, así aunque déjame decirte que sí hay posibilidades en el hospital de decir, si yo caigo en paro cardiorrespiratorio, yo decido que no me hagan reanimación cardiopulmonar, ¿no? O sea, y entonces uno tiene que respetar esta última voluntad. Claro. Y si es legal. Claro. ¿No? Sí, entonces, por ejemplo, mi abuelo, ya un hombre de 90 y tantos años, cuando él murió, fue muy claro en el hospital, que dijo, yo me quiero ir a morir a mi casa, o sea, yo ya sé que esto no tiene solución, soy muy lúcido en ese aspecto, soy un hombre de 90 y tantos años, ya viví lo que tenía que haber dicho y tengo derecho de decidir e irme a mi casa. No, sí, ¿no? y hay que él quería respetarlo. morir ahí y así fue. Claro. Y así fue, y realmente él era una persona de Jalisco y bueno, él murió escuchando mariachi y murió escuchando sus gallos, que eran su adoración. Claro, ¿no? Fíjate qué bonito. Y te voy a decir algo, legalmente, por ejemplo, también hay ciertas enfermedades terminales, crónicas, como por ejemplo una persona que tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en los hospitales dicen no se le va a dar reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque es una persona que realmente no tenemos nada que ofrecerle en vida. Claro. ¿No? Cuando ya tiene todos sus órganos deshechos, ¿no? Exacto. Entonces se permite que en el momento en que caiga en paro respiratorio o cardiopulmonar, entonces en ese momento así se le deja y no se le da ningún tipo de reanimación. Exacto. Y bueno, y ya para irnos antes del corte, la última área de atención, ¿no? Que son todos estos aspectos legales, que también valdría la pena tocarlos. A lo mejor invitamos a algún abogado, ¿no? Para que nos hable de todo esto que son los testamentos, ¿no? Exacto, que también hay que dejar, no hay que dejar problemas. No, exacto. No hay, ¿no? Que justamente vamos a hacer el testamento, ay no, ¿cómo crees? Por este miedo que tenemos de no vamos a tocar, y al final familias perfectamente destruidas por un tema de ladrillos. Exactamente, se pelean por una silla. Oye, yo creo que vamos a corte. Vamos a un corte. Y yo creo que cuando regresemos va a haber un mosco menos en el mundo. Así es. Consultorio 2013. Salud y bienestar. No te desconectes, en un momento regresamos. Si eres odontólogo, tú te puedes especializar en un área legal. Utiliza tu práctica odontológica con fines de documentación. Inscríbete a la única maestría en odontología legal y forense. Próximas inscripciones en septiembre del 2012. Diplomado en Neurodesarrollo y Terapia Infantil. Conoce el desarrollo de las funciones psicológicas del niño, sus alteraciones en el aprendizaje escolar y los tratamientos y enfermedades psicológicas y neuropsicológicas de niños preescolares, escolares y adolescentes. 120 horas especializadas para ti. Ya estamos de regreso.
Consultorio 2013, salud y bienestar. Consultorio 2013, salud y bienestar. No te desconectes. Y ya estamos de regreso aquí en Consultorio 2013. Ya estamos en la recta final. Acuérdense que este es el primer programa del mes de octubre. Estamos tratando un tema que es la muerte, un hecho de la vida. Todo lo que se refiere al hecho de la tanatología y todos los estudios que hay respecto a la muerte. Y bueno, como estábamos comentando, hay una tanatóloga, esta tanatóloga que es Elizabeth Kubler-Ross. Ella comenzó a desarrollar este tema para darle el acompañamiento a las personas o a los pacientes que estaban en fase terminal. Esa experiencia le ayudó a ver cuáles eran los procesos de duelo, y los procesos de duelo son algo muy interesante y muy importante que ya tendremos la oportunidad de tocarlos como muchísimo más a fondo, pero queremos dejar en este programa el antecedente. Este proceso de duelo, como lo decíamos al principio del programa, no únicamente es cuando una persona fallece, sino en muchos aspectos en donde nosotros vamos a adolecer o vamos a tener una separación física, vamos a tener una pérdida circunstancial de un trabajo, de una pareja, en fin, de una serie de elementos, incluso la pérdida de algo material. Entonces hay una serie de respuestas físicas y psicológicas que están perfectamente delimitadas y estudiadas, y que los tanatólogos y muchos psicoterapeutas tienen la obligación de saber acompañar en este proceso a las personas que se encuentran en un duelo. Vamos a ir tocando una por una de ellas, ¿no? Bueno, la primera es, imagínate, llegan y dan una noticia desagradable. No quisiera poner como tal una muerte, pero es una noticia desagradable y sabes que tu vida va a cambiar a partir de ese momento. Entonces entras en un proceso de duelo. ¿Cuál es el primer paso? La negación. Lo que me estás diciendo no es verdad. No puede ser, no a mí, ¿no? Exacto. Y va muy acompañada la negación de un aislamiento. Claro, o sea, no quieres saber del mundo, no quieres saber de nada. Entonces niegas el hecho, por más real que sea, porque hay veces que psicológicamente no puedes procesarlo. Exacto. O sea, como decimos vulgarmente, no me cae el 20. Ajá, entonces no me cae el 20 y entonces dice uno, bueno, qué barbaridad, esto no puede ser posible, esto no me puede estar pasando a mí. Entonces decido decir no, ¿no? Así es. Luego la segunda etapa, la rabia. O el enojo. El enojo, la ira. Así es, el enojo de ¿por qué me está pasando a mí esto? Exacto. Es ¿por qué me pasa a mí esto? O ¿por qué le ha pasado a este familiar que no se lo merece? O sea, pasa mucho, por ejemplo, ¿sabes qué? Esta etapa, mucho cuando las personas son pequeñas y fallecen, por ejemplo, todo el enojo, por ejemplo, de los padres en personas, en niños que tienen cáncer, por ejemplo, a mí me ha tocado verlo, y entonces es mucho enojo porque dicen, a ver, yo puedo entender que una persona grande ya sea mal, esté maleada, pero un niño chiquito que es inocente, ¿por qué? ¿No? Y entonces el enojo incontenible, ¿no? Y creo que aquí habría que dar como mucho respeto y comprensión, ¿no? Sí, es la etapa de más apoyo. Ajá, exactamente. Exacto. De más acompañamiento incluso. Ahora, viene una tercera parte, una tercera fase dentro de este proceso de duelo. ¿Cuál sería? El pacto. O este regateo como de, bueno, no lo estoy logrando entender. No, incluso es un regateo como si crees en Dios, con tu Dios, ¿no? Claro, sí, es un enojo muy importante. Muy importante de, bueno, ok, ya me estás dando un mes, bueno, ¿qué te parece si me das 15 días más? ¿No? Exacto. Bueno, es absurdo el ejemplo, pero bueno, es como esta negociación, tratar de entender un poco, este regateo, realmente es un regateo el que se genera. Y bueno, una vez que ya ha pasado todo esto, y cuando ya estamos demasiado cansados emocionalmente, llega un proceso que se llama depresión. Y que hay muchas personas que ahí se quedan. Ahí se pegan. Que ahí se pegan, exactamente. Entonces no concluyen el ciclo de duelo y
esta depresión, y como lo sabemos, atrás de toda depresión hay mucho enojo. Entonces, por eso decía que la etapa del enojo es la etapa de más contención y de mayor trabajo, justamente para cuando llegues a la etapa de depresión, a esta etapa de silencio, que necesitas volver a acomodar todo esto que se te desacomodó, no te quedes enganchado y puedas continuar. Claro, fíjate, ¿no? que era lo que a mí me pasaba mucho, Mili, en el hospital. Ajá. ¿No? Porque tú sales a decir que un familiar falleció. Entonces yo decía, es que no estás saliendo a decir que la persona se murió, estás saliendo a decirles a ellos que están vivos que su vida acaba de cambiar radicalmente. Exacto. O sea, no les estás diciendo nada más eso, le estás diciendo, oye, el sostén de tu casa, tu sostén moral, el amor de tu vida, ¿qué crees? Ya no está, ¿no? Entonces es esta parte justamente de negación, dice, no puede ser, claro. O sea, no me puedes cambiar la vida. Claro, fíjate que cuando mi mamá falleció, pues la mayoría de la gente se te acerca con toda la mejor intención y nos decía, ¿no? Ya está en una mejor vida. Ya está descansando. Exacto, y mi enojo era con ellos decir, no estoy llorando por ella, me estoy llorando, me estoy doliendo a mí, claro, de lo que acabo de perder. Exacto. ¿No? Ya sé que ella está en mejor vida, etcétera, etcétera, pero yo no. Exactamente, que es esta área justamente aquí de las relaciones significativas del enfermo, es que también me preparen a mí, porque aunque yo sé que eso puede llegar a pasar, pues no quiero que suceda. Claro. O sea, yo ya tengo estructurada mi vida desde pequeño, que tengo eso, ¿no? Y bueno, y vamos a la última fase, la última parte del proceso de aceptación de la muerte, que es la aceptación, justamente. La aceptación, ¿no? Donde viene la paz y la dignidad al que se quedó. Claro. Y la dignidad al que también se va, ¿no? Que es pensando en un paciente terminal, en ofrecerle este camino de te suelto, ¿no? Te continúa. Te permito trascender, porque muchas veces dicen eso, como no sueltas el alma de la persona, es una creencia, ¿no? El alma de la persona no puede descansar porque tú lo estás llame y no permites que haga lo que energéticamente o espiritualmente le toca seguir en su trayecto, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, esta parte también psicológicamente nos permite tener como mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, vamos con las conclusiones, porque como les decíamos, ya estamos en la recta final, estamos a minutos de irnos y queremos regalarles una frase muy importante que le pido a Mili que la lea. Así es, del libro tibetano de la vida y de la muerte. Me di cuenta de que todos somos enviados a la tierra para descubrir y aprender ciertas cosas. Por ejemplo, a compartir más amor, a tratarnos con amor los unos a los otros, a descubrir que lo más importante son las relaciones humanas y el amor, y no las cosas materiales, y a darnos cuenta de que hasta la última cosa que uno hace en su vida queda registrada, y aunque no piense en ello y lo deje al lado, siempre acaba surgiendo más tarde. Así es. Pues muy bien, ustedes saben que estamos tratando este tema. Los esperamos dentro de 8 días. Por favor, si saben que alguien está en un proceso de duelo o está en un proceso junto con la terminación de una circunstancia o una persona que esté en fase terminal, por favor pídale que nos vean. Vamos a tener invitados muy interesantes y especialistas en el tema. Así es. Pues nos despedimos. Muy buenas noches. Okay. Gracias, Fernando. Gracias, Mili. Buenas noches. Y nos vemos el próximo miércoles. Te agradecemos que nos hayas acompañado en una emisión más de Consultorio 2013, Salud y Bienestar. Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, desde la Ciudad de México. Hasta pronto. Consultorio 2013, Salud y Bienestar. Te agradecemos que nos hayas acompañado en una emisión más de Consultorio 2013, Salud y Bienestar. Te esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, desde la Ciudad de México. Hasta pronto. Consultorio 2013, Salud y Bienestar. Te agradecemos